¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca del pequeño problema que trajo este evento del museo, porque un pequeño bug nos impide reclamar algunas recompensas una vez alcanzamos cierto nivel de gestión aquí en el museo. Entonces es un problema un poquito serio, pero afortunadamente el Joyoverso ya dio una solución de cómo lo va a resolver y eso es lo que vamos a ver. Me encanta esta frase: mamá, ¿cómo se lee esta palabra? Y la mamá bien tierna: cállate y concéntrate en la exposición. Pobrecita carajito, no la dejaron aprender más. Entonces vamos a pasar cómo está la situación. En las redes sociales, la gente de Honkai pues publicó esto, ¿no? Es conocido el problema por el que no se puede continuar con el evento Archivo de Curiosidades del Museo, ¿no? Porque tras alcanzar la fase de Gloria Espléndida, ha provocado que algunos trazacaminos no puedan completar las misiones de duración limitada. Entonces, aquí vamos a utilizar las capturas aquí que amablemente el usuario llamado Catch nos prestó para que pudiéramos ver en qué consiste justamente este pequeño problema. En él podemos ver que alcanzó la Gloria Espléndida, le tomó 110 días en poder llegar a ese nivel, digámoslo de cierta forma, pero un momento en el que quiere seguir gestionando resulta que ya no puede acumular puntos, ya no puede, pues yo creo que contratar gente ni nada por el estilo, y le faltaron reclamar recompensas, específicamente la última en el que tenía que subir al nivel 3 la sala de historia hasta el nivel 3, ¿no? ¿Cómo está este problema? Bueno, ahora vamos a pasar aquí a mi cuenta. Vamos a ir rápidamente aquí con la señorita del mostrador para que nos explique cómo está la situación. Eres, por favor, ayúdame con esto. Gracias, sí, ya, gracias. Aquí estamos en la gestión del museo, ¿no? Entonces, lo que él tenía que hacer es que en esta parte de misiones, que estaba en progreso 3, que esta es la que le faltaba, mejora la zona de exposición de la sala de historia hasta el nivel 3. ¿Esto en qué consiste? Bueno, se supone que cuando tú vas haciendo las gestiones del museo, aquí te van saliendo unas misiones de lo que necesitas hacer para ir desbloqueando nuevas misiones, estar buscando nuevos objetos, estar contratando nuevo personal, etcétera. Entonces aquí una de las cuestiones que les pide es que mejora la sala de historia. Entonces la sala de historia es esta. Pasamos aquí, le damos a dar en mejorar y vemos que debe ser, no, sala de historia, mejora la zona de exposición a nivel 1. Pues se supone que es esto, está en nivel 1, entonces yo lo tengo que llevar hasta nivel 3, se supone que es esto, lo llevamos hasta nivel 3 y una vez acabado esto dice completa una ronda de gestión. Entonces lo vamos a hacer de una vez rápido. Esta es la ronda de gestión cuando ustedes empiezan a acumular puntos. Y de esa manera ya se cumplió, digámoslo, ese objetivo. De hecho, estoy en la fase actual, en la fase número 4. Dice pasar a la siguiente apertura. Objetivo operativo adicional completado. Y así ya se van a iniciar misión. Bueno, ahorita lo checamos esto. Pasamos al día 44, seguimos gestionando nuestro menú y de esa forma vamos sacando todas estas misiones que están acá. Tenemos que estar, de preferencia, estar haciendo las misiones constantemente, ¿no? Entonces, seguramente ahí Catch lo que pasó es que seguramente estuvo acumulando muchos puntos y llegó, no sé cómo lo habrá pasado, pero llegó en algún punto de la gestión en el que justamente ya no puedo reclamar esta recompensa. De hecho aquí ya puedo reclamar las 4 que me hacían falta. Y ya solamente me quedan, creo que de estas ya tengo todas. Y ya nada más me quedan la de recolección de objetos, que me falta recupera 5 objetos de exposición perdidos, que esto te los va marcando aquí dentro. Entonces esta es la parte importante. Cuando ustedes lleguen a la Gloria Espléndida, que es esto, ya no van a poder gestionar el menú. Si les hacían falta de recompensas, entonces se van a bloquear y pues por ende esos jades valiosos, que tal vez nos parecerá no ser mucho, pero para el free to play pues claro que es muchísimo, porque aparte en esa misión también te están aquí dando de este ítem de la que le hacía falta, que es el material de rastros, que es para mejorar los rastros y que es muy importante. Pues entonces se ve afectado un poquito tu progreso. Entonces, ahora, ¿cómo va a solucionar esto el Joyoverso? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues va a extender la duración del evento entre comillas. Sin embargo, pues esto no va a ocurrir luego. Después de la actualización 1.2, es decir, hasta que llegue la actualización 1.2, ya vamos a poder, digámosle, seguir con en este problema de gestión. Específicamente dicen que la recaudación de recompensas va a estar disponible hasta el 6 de agosto, pero la actualización va a llegar hasta el 19 de julio. Entonces,
Hasta que tengamos ya disponible la actualización 1.2, todos los jugadores que hayan llegado a este nivel 5 de gloria del museo van a poder seguir gestionando el museo para que puedan reclamar las recompensas que les hacían falta, y solamente hasta el 6 de agosto yo creo que va a estar disponible esta extensión del evento del museo. Y entonces, ¿qué otras recompensas también lo va a hacer? Porque pues a todos los jugadores nos está afectando, ¿no? Aquellos que están gestionando pues de manera regular y todavía pueden seguir reclamando recompensas no tendrán ese problema, pero aquellos que ya pasaron por ese problema, pues aparte va a haber alguna otra compensación. Pues bueno, todos los jugadores, sin excepción, vamos a recibir la generosa cantidad de 120 jadezotes. Uf. Te mando nalgaplausos, Joyoverso. No podías darnos algo mejor, pero eres tan generoso, tan dadivoso, eres un Dios misericordioso. Y esta recompensa se va a poder reclamar después de la actualización 1.2. Sin embargo, tiene que cumplir dos condiciones: estar arriba de nivel 21 en Trazacaminos y haber acabado la historia que se llama Galaxia Silenciosa de Jarilo número 6. Esos dos requisitos para que puedan sacar esos 120 jadezotes que nos estaban mandando el Honkai Star Rail. Entonces, amigos, pues es prácticamente todo el problemita. O sea, tengan cuidado al momento de llegar. Si todavía están jugando en el evento, tengan cuidado. O sea, lo que yo les voy a recomendar, y no creí que esto fuera necesario tener que hacer tutorial de un evento, lo que yo les voy a recomendar es que sigan las misiones. O sea, ahorita no se fijen tanto en el puntaje que tienen estas cosas, saquen las misiones para que pueda, por ejemplo, mejorar la sala general exterior a nivel 15. Bueno, la sala general exterior 15, la buscamos acá, que es esta. O sea, yo todo esto lo tengo que subir a nivel 15. Y para ello necesito de estas moneditas. Bueno, van haciendo sus puntos de gestión, van a ir recolectando personal. Traten de ir mejorando en el camino este tipo de niveles para que puedan llegar al rango S. Por ejemplo, estoy aquí en el rango A. Bueno, tendría que mejorar un poquito esta parte del rango A para que pueda llevarlo al rango S. Ahí está, y pueda sacar más puntos en cada punto de gestión. O si no, por ejemplo, aquí en el B. Si yo quiero ir al punto B, puedo cambiar el personal también para que me ayude un poquito, aunque creo que en este apartado ya tengo el mejor personal para que, por ejemplo, está Bronja, tenemos aquí a este de acá y tenemos este de acá. Bueno, si no tienen mejor personal que les ayude a mejorar el puntaje, entonces regresan, se van aquí a mejorar y mejoran solamente los puntos que les haga falta. Por ejemplo, por aquí, para que puedan ir aumentando al límite alcanzado. Entonces acá, por ejemplo, ya estoy ahí en rango A y ya no tengo dinero. Bueno, pues ahí me puedo quedar en rango A y entonces comienzo la gestión para que cada nivelito me dé un poquito más de monedas, más de ganancias, y de esa manera tenga más dinero, o sea, pueda seguir con esta parte de la gestión. Y aparte les van a sacar misiones aquí de ¿cómo se llama? Para estar recuperando muchos de los objetos para el museo. Y entonces aquí en la sala exterior, bueno, ya tengo que venir acá, ya invierto aquí, tengo que llegar hasta el nivel 15, es mucho dinero, ahí van a tardar un poquito, pero esa sería la sugerencia para que no les pase el problemita de hace ratito, ¿no? Para que puedan gestionar, pero si ya les pasó, no se preocupen, después de la actualización 1.2 podrán seguir jugando pues este evento. Entonces, amigos, sin más por el momento, ojalá les sea de utilidad todo esto y nos estaremos viendo pues en próximos videos. Hasta luego.